tardes, bienvenidos a su programa favorito, ¿cuál? Aquí, pues Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Hoy, jueves 14 de noviembre de 2024. Increíble, ya estamos llegando a la medianía del mes y se nos está yendo el año, parece. Así que imagínense, qué pena más grande, pero en fin, así es la vida. Recuerden que nos puede ver a las 19 horas por Agricultura TV y luego escucharnos por Radio Agricultura, nuestro dial, a las 20 horas. Y también recuerde que nos puede ver los programas anteriores todos en la plataforma de YouTube de Agricultura TV. Y mire, el tremendo programa que tenemos hoy, con estos tremendos mosqueteros, así que eso, Luchito, todos los redobles de tambores, todas las trompetas posibles, porque a mi derecha tengo a un amigo de la casa, a un gran defensor de las ideas, una persona que está ahí en la batalla cultural, una persona clara, una persona directa, una persona que va de frente, al gran Max Lobos, abogado y fundador de Confluencia por Chile. ¿Cómo estás, Max? Pero, señor Concha, no merezco tantas buenas palabras. Muchas gracias. Muchas más, usted merece. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda esta distinguida audiencia. Espero que tengamos junto a Cris y junto a usted un tremendo programa analizando la contingencia. Gracias a todos por la invitación. Pero mire que pinta de abogado. Yo me siento, ¿qué quiere que le diga? No, me siento no abogado al lado suyo. Mire, esa elegancia, esa claridad. ¿Se fija? Últimamente me ha dado como para ponerle un poquito más de preocupación al tema, ya. Pero no, se hace lo que se puede. Sí, gracias. Los abogados por definición nos dicen que somos formales y todo. A mí me ha costado abandonar la corbata, pero usted veo que ahí sigue fiel a la tradición jurídica. Le voy a como el Squatch, le voy a dar también un elogio, porque usted ha tenido unas participaciones muy contundentes en Sin Filtro. Lo he escuchado, hay una admiración ahí, así que lo felicito. Muchas gracias, mutuo. Porque considero que el señor Concha tiene un tono muy duro, pero a la vez muy educado, y eso es lo que yo creo que se necesita en la derecha hoy en día con este gobierno tan nefasto que tenemos. Que me lo digas tú es un honor, de verdad es un honor, así que muy agradecido. Tengo que aprender de esa prudencia de ustedes. No, muy agradecido con tus palabras, querido Max. Y yo también te manifiesto todo mi respeto y admiración por tu forma en que expresas las ideas con esa claridad y con esa contundencia que es muy necesaria. Muchas gracias. Honrado y agradecido que estés hoy día con nosotros en el programa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, le tengo a otro mosquetero, también amigo de la casa, usted lo ha visto antes. Panelista de un programa que usted puede ver que se llama Jóvenes Politiqueros, estudiante de Administración Pública, también usted lo ha visto en uno que otro programa y programas de nuestra radio también, al gran Cris Rojas. Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? Bien, feliz de sumarme también hoy a los mosqueteros, así que feliz de poder comentar un poco la contingencia que está bastante activa, también quiero aprovechar cortito, mandar un saludo a los más de 50 jóvenes que se han en menos de 24 horas un grupo de WhatsApp que hemos formado para apoyar a Pancho Orrego. Así que le mando un saludo a todos ellos y que están ahí trabajando activos en la campaña, en terreno, así que nos sumamos ahí a los saludos para ahí. Lo he visto usted muy activo, ahí poniéndose las poleritas, todas las cosas. Sí, yo creo que nos tenemos que sumar, o sea, es una posibilidad que definitivamente tenemos que sacar a Claudio Orrego y para los sacarlo jóvenes, de la gobernación, para sacarlo de la gobernación. Aclaremos. Y yo creo que ahí Francisco Orrego es una tremenda opción y por lo menos los jóvenes del sector ahí estamos apoyando. Sí, muy bien. Así que nos hacemos partícipes también de ese llamado que hace Cris. Y bueno, como nuestro gobierno se parece al de Dinamarca, tenemos un gobierno que no nos da tema, tenemos un gobierno que funciona bien, ironía por si acaso lo que estoy diciendo, entonces no tenemos tema, entonces hemos tenido que buscar forzosamente temas, costó, ahí la producción tuvo que trabajar muchísimo para encontrar temas, porque les recuerdo, tenemos un gobierno que se parece mucho a Finlandia, así que no hay tema, entonces usted comprenderá. Pero bueno, buscando ahí, después de un arduo trabajo, resulta que hay temas. Y ahora nos ponemos muy serios porque hay temas graves y muy serios. Hoy se concretó por fin, y digo por fin y recalco esta palabra, por fin, finalmente, subrayado con cursiva, con letras negras, todo lo que usted quiera, la detención del ex subsecretario Manuel Monsalve por la denuncia que hay contra él por violación. Usted verá, este ha sido el caso que ha estado en las primeras planas de la política nacional en Chile desde hace bastante tiempo. Entonces, efectivos de la Policía de Investigaciones concretaron la detención del ex subsecretario Manuel Monsalve en la comuna de Viña del Mar. Recordemos que él está acusado de violación de una funcionaria. La captura se produjo este jueves, o sea hoy, en el sector de Agua Santa, 31 días después de que se presentara la denuncia, como bien recordaremos, el pasado 14 de octubre. A esto se suma también las declaraciones que hizo en las últimas horas, por así decirlo, el padre de la denunciante, donde él dice: hemos decidido dar la cara, pero lo que más se remarca
estamos frente a una persona muy poderosa, en referencia a Monsalve, que tiene redes en la policía y personal de confianza en el Ministerio del Interior, lo cual hace pleno sentido, porque recordemos que aquí hubo un uso de un avión institucional de Carabineros, hubo un tema con las cámaras que él habría enviado a personal de la Policía de Investigaciones, por lo tanto lo que manifiesta el padre de la denunciante no es para nada fuera de la lógica. Bueno, y aparece el gobierno, mire, que faltaba más, para aquí están, apareció el gobierno, y el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la detención de Manuel Monsalve, y mire lo que dice, abro comillas: lo que ha ocurrido hoy es una demostración que en Chile nadie tiene privilegios en el sistema de justicia y todos son iguales ante la ley. Mire, increíble, parece que leyeron la Constitución. Increíble. Entonces eso dice el subsecretario Luis Cordero. Y también añade, como si eso no fuera suficiente, dice que, comillas, existen antecedentes constitutivos de delito. Mire, increíble. Entonces, bueno, la defensa de Manuel Monsalve también se quejó, sé que han opinado todo. La defensa de Monsalve, tras la detención, dijeron que están muy molestos porque recién hoy tenemos acceso a la carpeta. Y se quejaron ahí. Y bueno, y obviamente la oposición está reprochando al gobierno y al presidente de la República por la tardanza en la salida de Monsalve tras la detención. Recordemos que ahí hubo un tema, la denuncia y la salida de él se produjo bastantes días después. Digo bastantes porque se esperó demasiado considerando la gravedad de este delito del cual se le acusa y de los delitos anexos que andan dando vuelta, de lo cual vamos a echar a conversar, el tema de las cámaras y el avión institucional, la infracción eventual también a la ley de inteligencia. Ese es el panorama, ahí está la mesa servida, así que abrimos los fuegos con esta noticia grave por lo demás que viene a ser un eslabón más en este tema, que al gobierno lo ha tenido totalmente concentrado en salir a dar explicaciones y esas explicaciones se han transformado en complicaciones. Parto con usted, mi querido amigo y colega Max Lobos. Bueno, mire, yo considero que en el caso de Manuel Monsalve, nosotros tenemos que mirar qué es lo que dice el Código Procesal Penal. No me quiero ponerle buleyo, pero también poner sobre la mesa un elemento didáctico para nuestra audiencia. Para decretar una prisión preventiva, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 140 dice que tienen que reunirse 3 requisitos. Primero, que existan antecedentes que den indicios de la existencia del delito simplemente. Segundo, de que existan antecedentes de la participación del imputado en dicho delito. Y en tercer lugar, que la libertad del imputado revista cierto peligro para, ya sea el éxito de la investigación, sí, o para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Es evidente que los hechos que son del 22 de septiembre, ¿no? Cuando se produce supuestamente el abuso sexual y la violación. Digo supuestamente porque recordemos que la presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia y en consecuencia, si yo dijera se produjo la violación, claro, le estás imputando como verídico los hechos. Claro, yo estaría quizás cometiendo un delito de calumnia, por lo tanto uno dice eventualmente se produce la violación el 22, ¿no es cierto? Así es. Y la denuncia se produce varios días después, se produce el día 14 de octubre. Por lo tanto hay 3 semanas y uno entiende, ¿no?, como ciudadano, que para reunir los antecedentes que justifiquen una prisión preventiva por el tema de los abusos sexuales y violaciones es un poco más complicado para la fiscalía porque hay que reunir antecedentes, sí, claro, hay que hacer exámenes, etcétera. Es más complicado porque pasan 3 semanas, ¿no? Claro, claro. Pero, perdónenme, pero en el caso de la manipulación de las cámaras, en el hotel, en la Municipalidad de Santiago, díganme una cosa, estimados contertulios, ¿no creen ustedes de que está más que acreditado que existen antecedentes, sí, de la comisión del delito por la ley de inteligencia, de la participación de Monsalve en ese eventual delito, y que existe evidentemente el peligro por la libertad de este ex subsecretario hacia el éxito de la investigación? Por supuesto. Y en consecuencia estamos de acuerdo que los 3 requisitos copulativamente están más que cumplidos para que hoy día mismo este sujeto esté en prisión preventiva por la arista, ¿no es cierto?, de la ley de inteligencia. Y perdona el ingrediente más, porque el tema el uso del avión de Carabineros podría constituir malversación de fondos públicos, un delito también hay, ¿no? Increíble. Y además de eso, recordemos que
hay participación eventual también de la ministra Toá. Sí. Porque la ministra Toá supo de estos hechos, porque Monsalve le cuenta todo esto, también le cuenta de que hubo una manipulación de las cámaras de seguridad el mismo día en que se entera Gabriel Boric. Sí. Entonces, discúlpenme, pero si nosotros comenzamos a tirar la hebra, aquí todos los caminos llegan a Carolina Toá. Porque si nosotros llegamos a la conclusión judicial de que Carolina Toá supo desde el primer instante de estos hechos, entonces no se puede entender, estimados, de que se haya mantenido en el cargo a este sujeto 2 días después de que se entera Gabriel Boric de esto. Claro, no sé qué piensa usted. Es sumamente grave. Sí. Mira, añadir solamente 2 cosas más para preguntarte a ti, querido Chris, porque el presidente Gabriel Boric, en su cuenta de X, afirma: en Chile nadie está por sobre la ley. Mira, reitera ahí lo que dijo el subsecretario Cordero. Solo recordar a nuestra querida audiencia que la Fiscalía va a formalizar mañana a Manuel Monsalve. Mañana, así que mañana también va a ser un día tremendamente noticioso. Pero ¿qué opinas de lo que es el presidente? O sea, el presidente ahora se despacha estas declaraciones y considerando lo que decía Max recién, o sea, que hay cosas que claramente la ciudadanía aún se pregunta, cosas que estarían... Y ojo, a lo mejor faltan cosas por saber. Sí. No lo sabemos. Es que ese es el punto. Yo quiero partir desde la base que yo al presidente y al gobierno en sí no les creo nada. Yo creo que hay antecedentes suficientes desde lo que ocurrió con el tema de los indultos. Primero decían que no eran delincuentes, que no tenían los antecedentes, luego se descubrió que eran delincuentes y tenían los antecedentes, y una serie de otras mentiras que podemos ir detallando, y yo creo que el programa no daría para tener la claridad y partir desde la base que es un gobierno que miente de manera constante y oculta cosas. Y cuando son pillados resulta que comienzan ahí a dar ciertas declaraciones. Eso es lo primero. Lo segundo, llámenme inocente, pero yo creía de que por lo menos antes de la formalización iban a aparecer ciertos grupos feministas que dicen defender a las mujeres pronunciándose al respecto, y no lo hemos visto. Yo creo que el caso Monsalve es uno de los casos que termina por acabar con lo poco y nada de credibilidad que tenía el feminismo en Chile. Nosotros nos dábamos cuenta, no solamente el caso Monsalve, no se pronunciaron con lo de Alberto Fernández en Argentina, no se pronunciaron con lo de Íñigo Errejón en España, no se han pronunciado con una serie de casos, y sin ir más lejos, no olvidamos el caso de Gabriel Boric en la campaña, en la candidatura presidencial. Entonces, cuando vamos viendo esos puntos, vemos definitivamente que va a ser formalizado. Y todavía no vemos a los grupos feministas que, les aseguro, y aquí pongo un paralelo, les aseguro que si el acusado hubiese sido un José Antonio Kast, un Johannes Kaiser, un Sebastián Piñera o cualquiera que hubiese sido del sector contrario, les aseguro que ellos estarían en la moneda pidiendo justicia, pidiendo protección a las víctimas y literalmente escandalosamente haciendo algo en pos de la justicia. Ya, pero a ver, un elemento más en estos minutos que nos quedan antes del corte. Al final, la ministra de la Mujer, ¿qué pasa? Porque la ministra de la Mujer parece que brilla por su ausencia, ¿o no? Bueno, parece ser que ya hay antecedentes suficientes para poder calificarla simpáticamente de mariscal de campo, ¿no? Porque ella, cuando han aparecido este tipo de cosas, recordemos la denuncia por acoso que pesa sobre Gabriel Boric, que se dio a conocer durante la campaña presidencial, precisamente la que estuvo encargada de apagar ese incendio fue la ministra Orellana. Y ahora todo parece indicar que en esos 2 días que se le dieron a Monsalve para ir al sur con un avión institucional de carabineros, al principio se dijo que le habían pasado el avión para ir a hablar con la familia, para decirle, querida familia, voy a presentar la renuncia. Es muy, muy poco creíble, como dice Chris. Además, recordemos los antecedentes que señalan que mandó a funcionarios de la PDI a la casa de la eventual simulando víctima, la entrega de un paquete. Simulando la entrega de un paquete como encomienda tipo, no sé, empresa de encomienda, no vamos a decir marca aquí, pero es una cosa realmente muy oscura. Y yo creo que con esta detención del día de hoy, yo creo que se le da una señal muy contundente al país. Yo en ese sentido estaba escuchando cuando venía para acá al diputado Jaime Araya, que no compartimos con él, digamos, la posición política, pero yo considero que fue muy sensato el diputado Araya cuando estaba en la entrevista con Cristian Pino, porque él dijo que esto es una señal contundente a la ciudadanía de que no vamos a permitir en este país que una alta autoridad de gobierno incumpla la ley. Y creo que eso sí es una buena noticia. Esperemos que mañana, cuando sea formalizado
quede en prisión preventiva. Claro. Y de una vez por todas la ciudadanía comience a recuperar la confianza perdida en nuestras autoridades. Bueno, vamos a una pausa aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Así que quédese ahí, nosotros vamos y volvemos. Sincroniza automáticamente con el Servicio de Impuestos Internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Estamos de vuelta aquí. Usted que viene en el taco, usted que está aburrido ahí en su auto, bueno, no se aburra, escúchenos a nosotros, donde Los Tres Mosqueteros Radio Agricultura, aquí con el gran Max Lobos y con el gran Chris Rojas, aquí en su programa favorito de las tardes. Y bueno, quiero hacerle una pregunta a usted que nos está escuchando hasta ahora, que está sintonizando Radio Agricultura. Yo les digo, ¿quieres ganarte unas buenas lucas? Sí, definitivamente. ¿Dónde? Con LATAM Win. Pues LATAM Win. En LATAM Win te tiran 5 lucas de bienvenida sin que tengas que poner plata. Solo entra a LATAM Win Online, usa el código Mosqueteros con mayúscula, Mosqueteros, y la palabra solita, no Los Tres Mosqueteros, no, Mosqueteros, ¿ya? Al registrarte y disfruta de más de 4.000 juegos online. No pierdas más el tiempo y regístrate ahora en ¿dónde? En LATAM Win. Así que muchas gracias a LATAM Win por estar con nosotros. Oye, ¿podemos apostar si mañana queda en prisión preventiva este hombre o no? Vamos a hacer una claramente, no se lo recomiendo, pero en fin. A ver, si yo les pregunto, una buena experiencia que ustedes pueden recomendar al vender o comprar su vehículo, ¿qué me dirían ustedes? Expo Autos. Vive la mejor experiencia de comprar o vender tu vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo 13012 en la Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. Muchas gracias Expo Autos también por estar con nosotros aquí en Los Tres Mosqueteros de Radio Agricultura. Bueno, y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de la noticia sin duda que ha sido lo del día, la detención del ex subsecretario Manuel Monsalve y todas las implicancias que esto ha tenido, todas las noticias secundarias que se han ido generando, todas las ramificaciones que esto tiene. Entonces aquí uno ve, y los quiero llevar a ese análisis de la óptica más política, por así decirlo, porque hemos visto un gobierno concentrado en dar explicaciones más que soluciones, perdonando la expresión. Entonces, obviamente los problemas del país son evidentes, todos los conocemos, la delincuencia sigue a sus anchas haciendo lo que quiere, este país no crece, económicamente no crece, convengamos que es así, no crece por mucho que el ministro diga otra cosa. En educación el panorama para qué decir, de ahí vamos a entrar también en ese tema, salud para que vamos a conversar. Entonces, tomemos el área que tomemos, este país está muy mal, nuestro querido Chile está muy mal. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Porque este caso ha venido a, no sé, por decirlo de manera elegante, a desviar la preocupación central del gobierno, que es gobernar el país. Esto los ha tenido preocupados de esto, de ver que los ministros no se contradigan, que los subsecretarios salen a dar explicaciones, que la ministra del Interior está preocupada de esto. Entonces, y los elementos secundarios, quiénes del gobierno sabían y no, lo que hablabas tú un poco, Max, de antes, qué es lo que sabían, que es la otra gran pregunta, porque es quién sabía y qué es lo que sabía. Y tercera pregunta, bueno, el presidente que eligió solito colocarse
en esta polémica, entonces ahora se despacha este tuit que veíamos de antes. Entonces, ¿cómo esto afecta también la conducción del gobierno, considerando el elemento de las elecciones que recién acaban de pasar, que el resultado quizás no era el que ellos esperaban? Entonces, ¿cómo se ve este caso en relación a la gestión del gobierno, en relación a lo que viene y en relación a los gravísimos problemas del país? Parto contigo, Max. Bueno, yo pienso que es un caso que afecta gravemente la conducción del gobierno. Creo que el gobierno y el apoyo que tiene el gobierno se ha desfondado en el centro político definitivamente hace mucho rato. Como muy bien dijo Cris, esto es ya la guinda de la torta de el discurso social que ha promovido el Frente Amplio y el socialismo democrático hace mucho tiempo, el feminismo, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos de la mujer, etcétera. Creo que los síntomas de este desfonde del centro político están más que claros. Tenemos a un partido demócratas y amarillos que hace ya harto rato están más alineados hacia la centro derecha o trabajando en conjunto con la centro derecha, dejando ya en el pasado lo que nos dividía, ¿no es así? Que era toda la discusión del gobierno militar, ¿no es cierto? Y el clivaje político, y que mantenía separado políticamente al centro, ¿no es así?, con la centro derecha. Pero hemos visto que ya al pasar las décadas, estas discusiones bizantinas ya se están dejando de lado y vemos a un centro político completamente alejado del gobierno, absolutamente. Vemos, por ejemplo, a la senadora Rincón, alineada políticamente con los partidos de oposición en muchos temas. Y otras personas bastante sensatas, por ejemplo, tenemos a Gabriel Alemparte, tenemos a Tomás Elwin y otras personas. Un saludo para Gabriel y para Tomás. Claro, de centro político, bueno, yo me defino de derecha así a secas, pero uno reconoce la sensatez en estas personas que en definitiva le han dado vuelta a la espalda a un gobierno que ha manifestado una hipocresía política sin precedentes en nuestro país. Sin duda alguna. Y por lo tanto creo que esto va a afectar la conducción política del gobierno en lo que queda, lamentablemente, porque ya más afectado no puede estar. Y creo que evidentemente Gabriel Boric va a mantener ese 25% duro que tiene. De apoyo, claro. Lo va a mantener hasta el final de sus días en el gobierno. Y en definitiva, lo único que queda esperar a los chilenos es apretarnos el cinturón, apretarnos bien los zapatos. Para el aterrizaje no sea tan violento. Para que no sea tan violento este último año que nos va quedando. Bueno, y aplicando esa analogía, Cris, esto es como un avión que va en picada, parece. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos apretamos el cinturón? ¿Saltamos antes? ¿Nos ponemos a rezar? ¿Cómo lo hacemos? En consideración al caso Monsalve y la oposición en la crítica que ha hecho, que el gobierno ha privilegiado lo político antes que esclarecer la verdad. ¿Qué opinas tú? ¿Sabes qué es lo más complicado que yo veo en estos casos? Que mientras todo esto sucede y el foco está ahí, a la gente le sigue costando llegar a fin de mes. Sí. Eso es. La gente está desbordada producto de la delincuencia, la gente está sufriendo y resulta que vemos un gobierno que ha tenido siempre distractores en cierta manera. Primero fue el plebiscito constitucional del rechazo del 4 de septiembre que decían, no, necesitamos que se apruebe la constitución para poder gobernar en pos de las propuestas que teníamos. Y así una serie de cosas que siempre han tenido excusa, eso es lo primero. Lo otro, yo creo que cuando el presidente da una conferencia y dice, ¿qué esperan los chilenos que hagamos? Oye, eso fue... O sea, a mí me parece brutal, llevan 3 años en el cargo. A ver, el presidente se despachó ahora poquito, dijo, no da lo mismo quien gobierne. Imagínense. Claramente, O sea, no da lo mismo, claramente. No, en eso estamos de acuerdo. En eso Convengamos que en eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero cuando él dice efectivamente qué es lo que esperan los chilenos de ellos, o sea, lleva 3 años en el cargo y todavía no tiene esa claridad. Y acomoda con eso, o sea, complementa diciendo de que no se hay ningún ministro y resulta que ante eso hay un concepto en la administración pública que nos enseñan en primer año. O sea, aquí se delegan funciones más no responsabilidades y tenemos un gobierno que no se hace responsable de nada. O sea, no se hacen responsable, la ministra de la Mujer no se hace responsable, el presidente Gabriel Boric no se hace responsable, la ministra del Interior no se hace responsable y vemos que siempre cortan por, digamos, lo más rápido se podría decir y vemos un gobierno irresponsable. Es lamentablemente decirlo porque efectivamente quienes pierden son los chilenos. Ya, pero en este caso, ¿tú crees que debió haberse, por así decirlo, cortado el hilo más arriba? Porque tenemos solamente que se destituyó a la jefa de inteligencia de la PDI. Salió el subsecretario Vergara, pero no tanto por este caso. Salió tangencialmente, digamos, y llegó Carolina Leistado. Entonces, como que la impresión que queda en la ciudadanía es que hay como cierto grado de impunidad respecto a este tema. Sin lugar a dudas. ¿No te parece? Hay impunidad, hay falta de carácter, hay complicidad entre ellos. Y nosotros lo hemos reflejado, no sé, vamos a un ejemplo, lo más reciente, Javier Milei, por menos
ha despedido a parte de su gobierno. Que para la canciller la despachó por haber apoyado a Cuba. Entonces, cuando vemos esa realidad, vemos que tenemos que tener un presidente que tenga carácter. Y resulta que tenemos un presidente que no tiene carácter, que no toma decisiones. Y eso se ve reflejado efectivamente en la misma aprobación del gobierno. Quisiera añadir un matiz, si me lo permiten, respecto al punto tan importante que tocó Cris recién, que fueron las declaraciones lamentables del presidente de la República anoche, cuando dice: ¿qué esperan de mí? Señor presidente, lo que los chilenos esperamos de las instituciones no es algo que a uno se le ocurra. Está normado en nuestra principal norma jurídica, que se llama Constitución Política de la República. ¿Qué esperamos los chilenos? Que usted cumpla con el artículo 24, señor, que dice que su principal deber constitucional como presidente de la República es darle seguridad al interior de la nación a los chilenos. La base. Eso es todo lo que esperamos los chilenos. Por lo tanto, no se pregunte tanto, y yo le recomendaría que vuelva a recordar sus clases, si es que fue, a las clases de Derecho Constitucional, y revise la Constitución en el capítulo del presidente de la República, porque eso es lo que esperamos los chilenos. Que quizás no le gusta la Constitución. Que simplemente cumpla con sus obligaciones constitucionales de darnos la seguridad que todos esperamos y que nos arrebató el Frente Amplio. Ya, pero es una... A ver, lo que dice Max, obviamente que es muy... nos lleva a una reflexión más profunda, porque al final, más allá, si te gusta la Constitución hay que cumplirla igual, digamos. Sí, las leyes, hay muchas leyes que a uno pueden no gustarle, pero las leyes están para cumplirse. O sea, cumplir la ley, los abogados lo sabemos el día uno, no es una elección, es un deber, digamos. Entonces, hay un problema en Chile. Yo soy de los que cree que Chile tiene un problema moral, en esencia, un problema con los deberes, pero cumplir la ley es la base. O sea, si queremos un país mejor hay que cumplir la ley, y eso las autoridades deben ser los primeros. Ahora, no, Chris, un principio básico de lo que es el Estado de Derecho es que tanto gobernantes gobernados como gobernantes se someten a la misma ley establecida dentro del país. Obvio. Eso es base. Pero resulta que tenemos, insisto, el problema es como decencia, y tú dices, hay una crisis moral, definitivamente, pero el problema es decencia del gobierno, y yo creo que uno de los mayores pecados del gobierno es la soberbia. Es esa soberbia que dice que... Los moralmente superiores. Los moralmente superiores, y esa misma soberbia que ellos tenían, como tú dices, los moralmente superiores, y que ellos criticaban todo lo del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y resulta, o sea, ellos querían destituir a un gobierno elegido democráticamente. Ellos eran los mismos que criticaban la ley Nadie en Retamal de Protección a Carabineros, y resulta que no proponían nada distinto, o sea, ninguna solución a los chilenos, solamente criticaban. Y ahora les toca estar en el gobierno, y ahí vemos que efectivamente hay una especie de soberbia que yo creo que es el mayor pecado, que se refleja en los mismos actos que ellos reflejan en el sentido de cumplir las leyes, cumplir las normas. Ya, pero esa soberbia, ¿ustedes creen que tarde o temprano les puede pasar la cuenta o no? Yo creo que ya le está pasando la cuenta. Yo creo que esa soberbia procede de la ignorancia. Yo creo que hay mucha ignorancia en el presidente de la República respecto de la Constitución, que es la norma que rige sus obligaciones principales. Creo que no conoce la Constitución a fondo. Y evidentemente, como dice Cris, esa soberbia se origina a partir de no saber. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de camuflar mi ignorancia? Bueno, presentándome frente a los chilenos con esa soberbia, con esa arrogancia, esa prepotencia. Hace 2 noches atrás hubo, amigos, 6 asesinatos en la región metropolitana, pero brutales, aquí en Providencia. Bueno, y lo lamentó en pleno centro de Providencia. Evelyn Matei, creo que fueron un McDonald's, una cosa increíble. Nueva de Lyon, ahí una cosa increíble. Pleno centro de y en la mañana sale el presidente de la República diciendo algo así como: me llenan de epítetos. ¿Por qué me ofenden? Me llenan de epítetos. ¿Qué esperan de mí? O sea, realmente es no entender la responsabilidad de la investidura presidencial. Claro. Es no entender que las obligaciones están allí en la Constitución, si no se lo tenemos nosotros como oposición, señor, que recordar. O sea, no le podemos mandar una Constitución de regalo a la moneda, entonces, ya sería demasiado. Como Maduro que anda con la Constitución chiquita en la mano, 10 segundos con esto. Yo sé que en esto tenemos una diferencia, pero con respeto se las voy a manifestar. Yo soy parte de un ala un poquito más dura, a veces me dicen que estoy un poco loco, qué sé yo, de la derecha, pero yo creo que tenemos que empezar ya a pensar en, de una vez por todas, sacarnos la pacatería política de pensar de que el país se va a ir a las pailas si es que nosotros le pedimos la responsabilidad política directamente al presidente de la República. No nos vamos a convertir en un país bananero si nosotros nos atrevemos a solicitar la responsabilidad política del presidente de la República. Veamos el Perú.
el Perú está creciendo al 5,5, 5,8% anual, amigos. Y con un puerto gigantesco Con que un competitiva puerto económicamente que nosotros... Que tiene récord de volumen de importación y exportación, está creciendo al 6%. En pocos años más nos van a superar en minería. Sí. Y ellos no tienen piedad con los presidentes corruptos y con los presidentes que transgreden la Constitución. No, totalmente de acuerdo. Bueno, gran reflexión ahí de nuestro amigo Max Loos. Y vamos nuevamente a una pausa comercial. Vamos y volvemos, pero usted quédese ahí, porque ya regresa su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. ¿Por dónde? Por Radio Agricultura. Sincroniza automáticamente con el servicio de impuestos internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Mire cómo nos encontró. Estamos tan felices de hacer este programa para ustedes que estamos aplaudiendo aquí nosotros mismos en el estudio. ¿Se fijan? La música le da ambiente al La programa. música le da ambiente. El equipo. Si este programa tiene la mejor producción, así que saludo a nuestra productora que nos ve y nos cuida y que salga este programa maravilloso. Ella es el alma de este programa. Profesionalismo a toda prueba. Totalmente. Sin Y duda. Luchito con los sonidos que se manda extraordinario. Somos la envidia de cualquier canal de televisión estadounidense. Saludos ahí para el presidente Trump nuevamente. Saludos a Donald Saludos a Mr. Trump. Ya. Bueno, y a propósito de lo que estábamos hablando, la vida sigue, como dice la canción, los problemas siguen, las soluciones también ojalá lleguen, y en estos días se está discutiendo la ley de presupuestos en el Congreso Nacional. Esta semana está la discusión en la Cámara de Diputados y la próxima semana la discusión migra al Senado. Usted sabrá o podrá inferir que la ley de presupuesto es la ley más importante que se aprueba cada año en el Congreso Nacional. Y ahí obviamente se discute el presupuesto de cada ministerio, las partidas presupuestarias, se discute la plata en el fondo, la plata, el financiamiento, dicho muy en simple. Entonces ahí se pueden hacer algunas correcciones, digámoslo así, en términos jurídicos, Max. Algunas correcciones, algunas cosas que se están haciendo. Esta es una lógica muy estadounidense, por lo demás. Si hay algo que no me gusta, ahí es la oportunidad que tiene la oposición a veces de colocar los puntos sobre las IES. Y eso es lo que está sucediendo con el tema Aula Segura en la ley de presupuesto. Y adivine quién se enojó. ¿Quién creen ustedes que se enojó? Se enojó doña Carol Cariola, del Partido Comunista, presidenta de la Cámara de Diputados, y ella se opone a coartar o terminar con la gratuidad a quienes sean sancionados por la ley Aula Segura, y critica las indicaciones que se han presentado en la ley de presupuesto. Esto a propósito de que la Cámara rechazó, sí, como lo escuchó bien, rechazó los recursos para los servicios locales de educación. Suspendió el sistema de educación escolar y aprobó una cláusula impulsada por la oposición que prohíbe el acceso a la gratuidad para estudiantes sancionados por actos graves de violencia bajo la ley Aula Segura. O sea, quienes sean sancionados bajo la ley Aula Segura no van a poder acceder a la gratuidad. Y lo más importante, dentro de esto, se termina con la tómbola, porque se acaba el tema de los servicios locales de educación, los SLEP, digamos. Pero como eso nadie lo entiende, digamos, hablemos de la tómbola. Entonces, ella se enojó,
se enojó y esto lo calificó de complejo y peligroso, y ella dijo que no se puede legislar políticas públicas mediante la ley de presupuesto. A mí sinceramente no se me ocurre dónde si no hay, pero para eso está el Congreso, en fin, en rigor, pero bueno, es una reflexión muy mía. Entonces por eso los invito a ustedes a que me digan, ustedes digamos, y conversemos y reflexionemos sobre este tema. ¿Qué les parece que el enojo de ella, pero lo más importante, qué les parece que se esté dejando sin gratuidad a quienes sean sancionados con esta ley Aula Segura? Max. A mí me parece pésimo, porque yo estoy convencido de que lo que necesitamos nosotros en Chile para poder volver a darle a los niños más pobres y más vulnerables de nuestro país, necesitamos recuperar la red de liceos de excelencia que antes habían. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Yo creo que tenemos que, en primer lugar, entender que la política pública de la tómbola, creada por Michelle Bachelet y Nicolás Izaguirre cuando era ministro de Educación, quitarle los patines a los niños, recuérdelo, no olvidar. Exacto, de Michelle Bachelet, fue un fracaso absoluto, que la hipótesis educativa de estos supuestos psicólogos que decían que juntando a los malos elementos con los buenos se iban a convertir los malos en buenos, cuando en 10.000 años desde que nos sedentarizamos en Mesopotamia, sabemos claramente que los elementos buenos, cuando los junta con los malos, los buenos se contaminan. Claro. Eso es una lógica, es una cosa lógica lógica que lo conocemos desde que la humanidad ya se sedentarizó. Por lo tanto, esa hipótesis educativa proveniente de psicólogos del Frente Amplio está completamente acabada. Y por lo tanto tenemos que volver, estimados amigos, a la política pública de la selección en los colegios de excelencia. Esa es la única manera de poderle brindar a los jóvenes más vulnerables. Mira, yo soy del Instituto Nacional. Mira. Yo salí de cuarto medio en el año 2002, cuando era número 1 el Instituto Nacional. El faro de luz de la nación, el primer era faro number de luz one de la en Chile. Era número 1. Hoy día está más de 200, amigos. ¿Gracias a qué? A que llega cualquier elemento al colegio. Lamentablemente, quizá usted en la casa me va a decir, ¡uy, pero qué discriminatorio, Maximiliano! Pero miren, amigos, en todos los países desarrollados del mundo existen colegios, liceos de excelencia, que necesitan obviamente un filtro para que de esa manera llegue la excelencia, los jóvenes más meritorios, los jóvenes que tienen más habilidades, que tienen más capacidades, y evidentemente, lamentablemente, los malos elementos tienen que quedar afuera. Y por lo tanto, es necesario que en el próximo gobierno, si nosotros logramos quitarle el gobierno a este nefasto Frente Amplio y Partido Comunista, reponer la selección en los colegios de excelencia para que podamos brindarle a los niños más vulnerables de Chile una oferta educativa pública de calidad, cosa que hoy día ya no tienen porque Michelle Bachelet se le ocurrió esta tómbola. Sí, y con nefastos resultados. Bueno, aquí somos 3 hijos de la educación pública por lo demás, así que para que después nadie aparezca de izquierda acusándonos de que estamos hablando de picado, de enojado porque nos molesta. No, somos 3 hijos de la educación pública, y en el caso mío de región más encima, así que comprenderá usted que estamos hablando en carne viva y en carne propia. Los problemas nos toca, digamos, así que, y hablamos con la verdad, ¿eh? Bueno, que decir la verdad es el acto más revolucionario que existe en estos tiempos. Entonces, querido Cris, ¿qué te parece esto? ¿Y qué te parece que se enoje más encima la presidenta de la Cámara de Diputados? O sea, se enoja y dice que no corresponde estar legislando políticas públicas la ley de presupuesto. Entonces, como que yo no sé, como que no me cuadra esta historia. ¿Qué te parece a ti? Lo primero, yo creo que a los chinos les importa muy poco que se enoje Carol Cariola. Lo segundo, Carol Cariola, bueno, la que andaba marcando las casas también para el plebiscito. Con Blado. En la misma, pero no se enojó cuando subieron... Con el liberal. Con Blado Milosevic, estaban marcando casas. Pero sí, el mismo, el Blado, el candidato presidencial. Pero no se enojaba con la subida de remuneraciones del Congreso. Entonces, cuando vamos viendo esos puntos, y también vemos el tema de la educación creo que es la base, es un tema clave para poder desarrollarnos, para poder el tema de la movilidad social, que es tan relevante también en nuestro país. Y ellos levantaron banderas por la educación. Si yo todavía no me olvido cuando Gabriel Boric se paraba frente al presidente Piñera y lo encaraba hablándole de educación, diciendo que ellos prácticamente eran quienes venían a mejorar la educación, y resulta que al más puro estilo Bombalete, encarando a Giorgio Jackson, quedó demostrado que eran un fraude amplio en lo que respecta a educación. No han mejorado la educación, no han hecho nada en pos de mejorar ni siquiera ni la calidad. En su gran promesa de campaña, que era la condonación al CAE, resulta que terminaron nuevamente demostrando que era toda una mentira, que terminaron por desistir en lo que respecta a aquello. Entonces, cuando vemos eso, nuevamente volvemos al mismo punto. O sea, no solamente la soberbia, no solamente la mentira. Y en lo que respecta a soberbia,
resulta que cuando la gente los castiga y les dice que no quieren votar por ellos o que no quieren votar por su plan o por su forma en la cual ellos quieren desarrollar el país, resulta que nos dicen que ellos van más adelantados que el pueblo, que fue lo que pasó el 4 de septiembre. Resulta que nos dicen, en el caso, digamos, más reciente, porque esto no es solamente del gobierno, en el caso más reciente vienen y nos dicen, no, lo que pasa es que no pudimos ganar en primera vuelta porque la gente se equivocó y en vez de votar Claudio Rego, votó Francisco Rego. Esto se va contagiando, el tema de la soberbia. Cuando vemos eso, yo insisto, yo creo que han levantado una bandera, pero una bandera que ha terminado siendo un fraude. Ojo, Bueno, pero ahí... una cosita muy corta. Ojalá que les cancelen la matrícula. Ojalá que les quiten la gratuidad. Y sobre todo, a esto, yo lo dije, me dijeron, uy, qué fuerte lo que dijiste, a los terroristas que están tirando bombas Molotov en contra de carabineros en el INBA, y que están dispuestos a asesinar a un carabinero, Sí, claro. porque usted sabe qué le pasa a una persona si le llega una bomba Es que Molotov. allá quería llegar. Ahí Queda quería con un llegar. 80% de su piel quemada. Si es que no muere. Y arriba de un 60% una persona, porque es un órgano, Sí, claro. la piel Sí. es un órgano. Si usted tiene arriba un 60% de la piel quemada, usted se muere. Sí. Y esta gente, estos terroristas juveniles, están dispuestos a asesinar carabineros. A esta gente habría que hacer un reformatorio, amigos. Un reformatorio para todos estos terroristas. Al estilo academias premilitares, Mire, como hay en otros países. Yo no soy experto en educación, pero yo le voy a decir una cosa. Esta gente que está dispuesta a asesinar a nuestros carabineros de Chile, que dan su vida por nosotros y nuestra seguridad, Claro. esta gente tiene que irse a un lugar especial. Dejemos de decir, empecemos a hablar las cosas como son y atrevámonos a decir las cosas. Estas personas, estos jóvenes, no son blancas palomas, no son muchachos, No son pobrecitos. víctimas de la que sociedad. No, el otro día para se nada. quemaron a lo bonzo manipulando bombas Molotov. Esta gente tiene que ir a un lugar especial y creo que podríamos nosotros presentar una propuesta en ese sentido y poner mano dura de una vez por todas. Pero, a ver, yo, última reflexión a la que los quiero invitar, por así decirlo, pero no le podemos pedir mucho porque los jóvenes, uno aprende a base de ejemplos. Entonces cuando los jóvenes, los más niños, por llamarlo así, que están ahora educándose, ven que el ejemplo inmediatamente anterior a ellos es la generación que ahora está gobernando, o las personas que están gobernando, porque la generación no podemos contaminarla con los errores de ellos, ellos hacían apología a la violencia, avalaron la violencia, apoyaron la violencia. Entonces cuando un joven de 16 años ve que en el gobierno está una persona que estaba insultando a los militares, insultando a carabineros, bueno, él dice, bueno, esa es la forma. Correcto. Entonces las personas que hoy día gobiernan, el Frente Amplio, la extrema izquierda, el Partido Comunista, volvió a reivindicar la violencia como algo legítimo, comillas. Entonces, ¿no será que estos jóvenes lo único que están haciendo es repetir el guión de los que ahora están en el gobierno? ¿Qué te parece? No, Chris, dale. Mira, disparen nomás. es que me encanta este tema porque pusiste un tema que el otro día conversé con un amigo y nos pusimos a discutir, pero fue entretenido. Mira, un cabro, perdónenme, pero ya con 17 años. Sabe lo que es bueno y es 16 años, malo. Sí, ya sí, sabes lo que es bueno y es lo malo. que es lo sí. bueno y lo que es lo Sí. malo. No, mire, yo Hay puedo entender discernimiento. ese punto de que, mire, es que ellos están adoctrinados, el Partido Comunista, el Frente Patriótico lo adoctrinó. No, señor, mire, a los 17 yo me acuerdo perfecto. Sí. Mira, a los 15 ya sabéis qué es lo bueno y lo malo. Así que aquí hay que aplicar mano dura, queridos amigos. Hay que retomar la disciplina, Sí, hay sí. que retomar la mano dura y a estos elementos que ya lamentablemente Sí. son manzanitas que están en ese cajón, pero ya están medias podridas. contaminando. Hay Sí. que quitarlas de ahí y educarlos en algún reformatorio o algo así. Yo no veo otra salida. Otra salida. Aquí hay ¿Sí? ciertas teorías que se van dando en pos de distintas problemáticas que hay en Ujú. Chile. En la inseguridad hay algunos que decían, no, si es una sensación nomás, no se preocupen tanto. Una percepción. Oye, lo que dijo Rating el otro día en Sin Filtro fue brutal en referencia a eso. Sí. Y en lo que respecta a esto también está como este concepto en lo que yo digo, cuando digamos que hay como una especie de pensamiento de creer que porque uno nació en una comuna popular, Eso, sí. ¿cierto? La desigualdad es un motivo acto para llegar y tener que destruirlo todo, yo lo encuentro Inaceptable. Inaceptable. total. Porque ahí es donde uno va viendo, o sea, hay distintas realidades y hay distintos caminos que se toman en pos de buscar mejorar, de buscar la prosperidad, etcétera, el desarrollo de cada uno. Y yo creo que cuando se estigmatiza muchas veces aquellos que deciden delinquir, porque ellos son delincuentes, están decidiendo delinquir efectivamente, Así no se tienen que generalizar. Yo creo que ahí hay un punto en el sentido de que a quienes más dañan ellos
quemando nuestros paraderos. Y a sus pares. a nuestros quemando las carabineros. Y a micros. sus padres. además. Yéndose en contra de carabineros que son los que nos defienden a nosotros. O sea, son a nosotros mismos, tú mismo lo dices, a sus pares. Entonces, yo creo que ahí está el punto en lo que respecta a la diferencia entre un joven que decide irse por delinquir y tomar ciertas excusas para lograr hacerlo, y aquel que Ojo. decide no hacerlo y defender efectivamente Ojo la que los institución de papás carabineros. sacaron un comunicado de prensa en ese caso, justificando la violencia, Sí. diciendo que estaban luchando por causas sociales, sí, total. etcétera, etcétera. Mire, si nosotros tuviéramos, si mi pequeño movimiento político tuviera la oportunidad de estar en el Ministerio del Interior, por ejemplo, yo les digo una cosa, nosotros iríamos a perseguir la responsabilidad civil De los padres. de los padres de esos niños, de los padres de esos delincuentes juveniles que destruyen a los carabineros, que queman a los carabineros, que queman nuestros semáforos, que queman nuestros paraderos, y si hay que sacarle a remate la casa, se la sacamos a los papás. Es la única manera para que entiendan de que una vez por todas la ley se cumple y que estas reivindicaciones sociales no tienen justificación hacer actos de violencia para reivindicar Bueno, eso. eso No sé si algo ustedes comparten. así intentó en su momento hacer el alcalde, bien lo recordará usted, Felipe Alessandri, acá en Santiago, y acuérdese quién se opuso, se lo dejo ahí nomás. Entonces usted recordará, y como reflexión casi final de nuestro programa, que la violencia, el odio nunca son aceptables y nunca conducen a nada bueno. Así es. Así que Nunca es el camino. jamás deben ser aceptadas, nunca. Y la única revolución que existe en estos tiempos es decir la verdad y cumplir la ley, aunque usted no lo crea. Así Eso. que si usted de verdad quiere cambiar el país, quiere mejorar Chile, diga siempre la verdad, cumpla la ley, cumpla los deberes, porque en el cumplimiento de nuestros deberes también está el ejercicio de los derechos de quienes nos rodean. Eso ha sido por hoy este maravilloso programa Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Gracias. Recuerde que a las 19 horas nos puede ver en Agricultura TV y a las 20 horas por el dial de Radio Agricultura. Mi querido amigo Maximiliano Lobos y mi querido amigo Cris Rojas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a usted, gracias por su cariño, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Los Tres Mosqueteros Radio Agricultura. Chao, chao. Chao, chao. Chao chicos, gracias.